Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. En esta mañana comenzamos el estudio del capítulo 20. Es un nuevo capítulo en nuestro estudio expositivo del libro de Apocalipsis y estamos ya en la parte final del libro, especialmente hablando de la venida del Señor y el juicio, de los eventos relacionados con la venida del Señor, y uno de ellos es el juicio. Después de las bodas del Cordero, se nos anuncia en el capítulo 19 que comienza el juicio sucesivo contra todas las entidades de maldad. Encabezan esas entidades la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra, y después todos los hombres que delinquieron y que fueron sus seguidores. Pero aquí en el capítulo 20 nos va a introducir hablándonos sobre el juicio contra Satanás, o la sentencia final contra Satanás, pues que es el máximo oponente de toda rebeldía y sublevación. ¿Sí? Si hay alguien responsable de la rebeldía en el mundo, es Satanás. Por supuesto, todos los hombres somos rebeldes, ¿cierto? Y somos como expresión de la rebeldía que él originalmente manifestó en el cielo. Y la Biblia no puede pasar por alto este juicio porque Satanás fue el primero que se rebeló y fue el primero que se le dio el permiso de ejecutar maldad o muerte y destrucción en la tierra y en la creación. Pero viene para él la sentencia. El versículo que vamos a estudiar en esta mañana dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Es bien sugerente este versículo porque nos va a abrir el escenario para mostrarnos lo que viene. Y el capítulo 20 básicamente va a hablar de un tema que es un tema bastante misterioso en Apocalipsis, que es el milenio, que es uno de los temas que ha sido producto de mucha discusión y que ha también causado muchas ideas falsas y que ha básicamente polarizado al pensamiento cristiano con relación a ese tema. El capítulo 20 habla de eso, los 1000 años, ¿sí? O el milenio, o el gran periodo de sentencia o de castigo para Satanás. Y lo vamos a desarrollar en esta serie del capítulo 20, qué significa o qué se refiere el milenio, ¿sí? Qué indicación tiene y cómo podemos entender el milenio bíblicamente. Y la mejor manera para entender el milenio que se va a describir en el capítulo 20 es entender que Dios tiene el control de todas las cosas y que en esa ejecución del juicio de Dios sobre Satanás, pues el preámbulo es mostrarnos la soberanía de Dios sobre o contra Satanás. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. ¿Sí? Vamos a detenernos en esta mañana a mirar esto. Inicialmente tenemos que recordar lo siguiente, y lo estábamos cantando hace un momento, que con frecuencia nosotros pasamos aflicciones y pasamos dificultades, adversidades, y muchas veces no entendemos por qué nos pasa eso. Hay una pregunta que se hace el ser humano desde siempre, y es ¿por qué le pasa estas cosas a la gente? ¿O por qué hay sufrimiento en la tierra? Algunos dicen ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Sí? Nosotros sabemos que no hay buenos sino solo Dios. Pero la gente siempre se pregunta ¿por qué hay asesinatos de niños? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay desapariciones? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Y por qué hay sufrimiento aparentemente para personas inocentes? ¿Sí? Para personas que son víctimas de las injusticias, y uno dice, ¿por qué sucede eso? ¿Y hasta cuándo? Esas son preguntas que muchas nos hacemos, y que los hombres siempre se han hecho en la Biblia, y que la humanidad se plantea. De hecho, ese es un argumento que tienen los ateos o los agnósticos, y ellos dicen, si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Sí? Si Dios existe, no debiera haber sufrimiento, dicen ellos. Si Dios existe, no debiera haber muerte ni maldad. Entonces ellos dicen, yo no creo en Dios porque existe el sufrimiento. Si no hubiera sufrimiento, yo creería en Dios. Ese es un argumento de ellos, que nosotros lo podemos rebatir fácilmente con la Biblia. Pero lo que sí es cierto es que nosotros tenemos y vemos a diario muchas injusticias, y muchas veces nosotros somos víctimas de esas injusticias, bien sea de terceros o del gobierno o de diversas entidades que causan injusticias sobre la población, y nosotros decimos ¿por qué? ¿Y hasta cuándo? Y el pueblo cristiano ha sido víctima de muchas injusticias a lo largo de la historia. Y recuerden que en el quinto sello uno de los clamores de los creyentes es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué?
¿Hasta cuándo las injusticias para los creyentes? ¿Hasta cuándo la muerte no explicada, no entendida que pasamos los creyentes? ¿Hasta cuándo los gobiernos se ensañan contra el pueblo de Dios? ¿Hasta cuándo? Y fue un clamor muy aterrador de las almas bajo el altar que no encuentran sosiego y que no encuentran respuesta en sí mismo al sufrimiento. Pero recuerden que en ese mismo quinto sello dice la Biblia que el Señor le dice a esas almas que están clamando, dice, aguarden un poco, ¿sí? Porque es necesario que haya más sufrimiento hasta que se cumpla el número o se complete el número de los elegidos. Lo cierto del caso en todo el libro de Apocalipsis es que este libro tiene como finalidad, además de mostrarnos la síntesis de la historia de la redención, además de mostrarnos el juicio final, darnos esperanza. Si hay un libro en la Biblia que propone o que indica la esperanza cristiana, es el libro de Apocalipsis. Y una de las formas como vemos la esperanza es a través del juicio. Esa es una de las grandes formas en el libro de Apocalipsis para tener esperanza. Dios está haciendo justicia. Y si Dios hace justicia, nosotros tenemos esperanza. Si Dios hace justicia contra las entidades de maldad, nosotros tenemos gozo y gratitud. Porque una de las cosas que hemos tenido que afrontar a lo largo de la historia es las injusticias. No ha habido un pueblo al que se le hayan cometido más injusticias que al pueblo cristiano. No ha habido instituciones a las cuales se hayan socavado más que las instituciones establecidas por Dios. No ha habido personas que hayan sufrido más que aquellos que llevan la verdad o proclaman la verdad a lo largo de toda la historia. De tal manera que el libro de Apocalipsis nos da esperanza. Y el capítulo 20 es uno de los capítulos bien esperanzadores, porque nos muestra que Dios va a hacer justicia contra Satanás, aquella gran serpiente indomable que ha hecho y deshecho a lo largo de la historia, que pareciera que no tiene control, que pareciera que no tiene límite, que pareciera que es un gran dragón devorador que no tiene quien lo detenga. Nosotros sabemos que sí hay quien lo detenga, y ese que lo detiene se llama Jesucristo, el Cordero vencedor, que no solo lo detiene, sino que lo juzga y lo puede controlar plenamente, de tal manera que ustedes y yo tenemos esperanza, o tenemos cuidado, o tenemos tranquilidad, sabiendo que Dios está en perfecto control de todas las cosas. Daniel capítulo 2, versículo 24, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿De qué reino está hablando Daniel? Algunos decían que hablaban del imperio persa o el imperio griego o el imperio romano. Ustedes y yo sabemos que no habla de ningún imperio terrenal. Sabemos que simplemente está hablando aquí del reino de Cristo, que es un reino eterno, estable y seguro. En el mismo libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Nuevamente en el libro de Daniel se anticipa el reinado permanente o estable o sempiterno de Jesucristo, el Cordero de Dios. De tal manera que tenemos garantía, ¿sí? ¿Qué mejor garantía que saber que Jesucristo es Dios? Que saber que Él es justo y saber que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. El versículo comienza diciendo, vi a un ángel que descendía del cielo. Nosotros hemos visto a lo largo del libro de Apocalipsis muchos ángeles, ¿cierto? Pudiéramos tener ya un listado grande de ángeles que vienen del cielo. Posiblemente en muchos de los casos se refiere al mismo ángel, ¿sí? Juan está teniendo una visión, no todo lo que está viendo Juan le es claramente perceptible o entendible a su mente. Él simplemente ve un ángel que desciende del cielo. Aquí no nos dice qué ángel es. Recuerden que hemos dicho que la palabra ángel en la Biblia se traduce mensajero o enviado de Dios, y que básicamente hay dos tipos de mensajeros en la Biblia, mensajeros terrenales y mensajeros celestiales. En este caso, ¿de qué mensajero habla? De un mensajero celestial. Claramente nos dice que este es un mensajero que viene
del cielo. No es un enviado profeta o predicador o maestro para ir a una misión, que también pudiera ser llamado ángel, ¿sí? O un enviado o un mensajero. En este caso habla de un mensajero que desciende del cielo, entonces es celestial, viene del cielo. Juan lo ve, lo percibe, es claramente para él entendible que es celestial este mensajero porque viene del cielo. En muchas ocasiones en el libro de Apocalipsis hemos visto ángeles que descienden del cielo, y todos los mensajeros que vienen del cielo vienen con una misión, ¿sí? Vienen con un propósito, vienen con un encargo. Miren que no ha habido ninguno hasta ahora en el libro de Apocalipsis, ningún mensajero que venga sin ningún propósito, ¿sí? Como que aparezca alguien por ahí y diga, pues acá estoy pero no sé a qué vine. O sea, no ha resultado hasta ahora el primero. Todos los mensajeros que vienen del cielo tienen una misión clara, tienen una función clara y tienen tareas para cumplir. Y eso es importante. ¿De qué nos habla? Que los mensajeros celestiales todos están ocupados, ¿sí? Y todos saben lo que deben hacer y tienen claramente preciso o determinado lo que ellos van a cumplir. De igual manera los mensajeros en la tierra, ¿cómo deben estar? Ocupados, ¿cierto? Sabiendo cuál es su función, sabiendo cuáles son sus tareas y cumpliéndolas a cabalidad, porque somos mensajeros enviados de Dios para una tarea. No estamos desocupados, no somos espectadores, no somos viajeros sin destino o sin propósito. Todos somos peregrinos con una misión específica y una tarea clara. ¿Estamos de acuerdo? Así que usted y yo debemos tener clara nuestra tarea aquí en la tierra, ¿sí? ¿Para qué vinimos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro encargo? Y cumplirlo como lo hacen los ángeles que vienen del cielo. Vi a un ángel que descendía del cielo. Lo primero que tenemos que ver acá en este texto es que viene del cielo a la tierra. Y viene del cielo a la tierra un mensajero, ¿cierto? Un mensajero, un ángel desciende. No fue echado, ¿sí? No fue desterrado del cielo como otro ángel que vimos en otra oportunidad que fue desterrado. ¿Se acuerdan cuál fue? Satanás. Satanás era un ángel en el cielo, pero él se rebeló contra Dios y él no descendió, él fue expulsado, o fue lanzado con violencia, o fue arrojado, o fue desterrado del cielo para nunca más volver. Aquí no está hablando de otro ángel similar a este, del capítulo 9. Aquí está hablando de un ángel que desciende por sí mismo, que desciende por su propia voluntad, que no fue lanzado o echado por un tercero, sino que él mismo decide descender, o que él mismo voluntariamente desciende para cumplir una misión. ¿De qué ángel estará hablando aquí? No es echado, él desciende por sí mismo, por su propia voluntad, y desciende con un encargo grandísimo. Dice que tiene unos elementos en su mano que denotan autoridad y dominio y señorío. No es simplemente un encargado de llevar un recado, sino que es un ángel que tiene unos elementos que indican autoridad y poder. Más adelante vamos a ver que tiene una llave y tiene una cadena en su mano. ¿Y quién es el que maneja las llaves? ¿O quién es el que maneja la autoridad, el control? Es interesante eso, ¿cierto? Vi a un ángel que descendía del cielo y ese ángel nos muestra que hay una gran tarea para cumplir. Y nos muestra directamente una profecía que yo quiero que ustedes la recuerden, que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Es un texto bastante conocido por nosotros los cristianos, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15, es la primera profecía jurídica, pudiéramos hablar, de la Biblia, donde se da una sentencia jurídica contra la descendencia de la serpiente y contra la serpiente misma, ¿sí? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Es una sentencia, es un decreto jurídico donde se establece que hay una enemistad o que hay dos pueblos o que hay una contraposición entre la verdad y el engaño de Satanás. Nosotros tenemos que remitirnos a ese momento, porque ya en ese momento Satanás había sido echado del cielo y ya había engañado a la mujer y al hombre, de tal manera que Dios viene a traer sentencia y dice que pone enemistad o establece enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. ¿Quién decretó esa enemistad? ¿Quién dijo que así iba a ser?
No es un resultado del engaño de Satanás, sino que es un decreto jurídico donde Dios dice: yo pondré enemistad o establezco enemistad entre esos dos pueblos. De tal manera que desde el comienzo de la historia, en Génesis 3, Dios establece que hay dos pueblos en la tierra, que hay dos naciones, pudiéramos decir, ¿sí? O dos pueblos que caminan en la tierra. ¿Cuáles son los dos pueblos? Un pueblo es un pueblo que camina hacia la vida y el otro camina hacia la muerte. Unos siguen a la serpiente antigua o al dragón que se llama Satanás, y otros ¿a quién siguen? A Jesucristo. Solo hay dos opciones. Y usted tiene que evaluar hoy a quién sigue. Si usted sigue a Jesucristo, o usted va camino a la luz, o camino a la esperanza eterna, y usted se somete a los mandamientos divinos. Y si usted no sigue a Jesucristo, ¿a quién sigue? Solo hay otra opción. Si usted dice, bueno, yo no sigo a Cristo, solo tiene otra opción, no tiene una tercera. No hay un punto neutral, no hay un punto intermedio. Solo hay otra opción, y es que usted siga a la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que él propone paz, pero no da paz. Y propone bienestar, pero no da bienestar. Y propone riqueza, pero lo que hace es empobrecer. O sea, todo lo que propone Satanás es engañoso. Toda la historia de la redención, Satanás lo único que ha hecho es hurtar, matar y destruir y engañar a las naciones. Y la Biblia lo dice. Entonces uno dice, bueno, pero si eso es así y Dios tiene el control, ¿por qué le permite a Satanás ejecutar maldad? ¿No se han preguntado ustedes eso? ¿Ustedes creen que Dios es soberano? Claro que sí. ¿Ustedes creen que Dios es el único absoluto en poder y control y autoridad? Claro que sí. Entonces uno dice, entonces, ¿por qué Satanás tiene tanto permiso para obrar y para traer tanta injusticia y tanta maldad? Romanos capítulo 1, 2 y 3 nos da la respuesta. Dice la Biblia: Dios creó al hombre para que le rindiera culto a Dios, pero el hombre no quiso tener en cuenta a Dios. Y como no quiso, él deliberadamente, voluntaria, rebeldemente no quiso tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Como un resultado natural, dice, lo entregó, lo dejó libre para que haga lo que se le antoje. Le dio permiso, no porque sea su voluntad soberana, sino como una consecuencia natural de su rebeldía. Y le dijo, bueno, ok, si tú no quieres obedecer, entonces pues ahí está el camino, haga lo que usted quiera. Pero hay consecuencias. Y dice la Biblia que por eso Dios los entregó a pasiones desordenadas, a una mente entenebrecida, a pasiones totalmente perversas y confusas. Pero el hombre dice que está bien y que ese es el mejor camino. Y en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, yo quisiera que ustedes revisaran conmigo, tenemos un texto donde dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y este capítulo 9 de Apocalipsis, que ya lo estudiamos, nos da luz sobre este tema de lo que nosotros estamos hablando, el momento que vamos a estudiar en esta mañana, sobre esta sentencia que se viene en el capítulo 20. El ángel que desciende del cielo nos ratifica que desde el comienzo Dios estableció una enemistad. Hay dos pueblos en la tierra y hay dos representantes: el representante absoluto de la vida, que es Cristo, y Satanás, que representa a todos los seguidores impíos. Solo podemos seguir a uno de esos dos. Por eso dice la Biblia: no podéis servir a dos señores. O sigues al Señor, o sigues al mundo, o sigues a Satanás. Y eso es importante que nosotros lo podamos entender, ¿sí? La Biblia aquí nos va a hablar, o va a usar una expresión, y es el abismo. Y ese abismo ya nosotros lo habíamos estudiado y lo vamos a considerar un poco más. Apocalipsis capítulo 9, versículo 5, nos habla de una llave del pozo del abismo. Entonces, ¿desde cuándo existe maldad en la tierra? Desde Génesis, en el comienzo de la historia. ¿Por qué existe maldad? Porque Satanás, que fue creado como un ser de luz o un ángel de luz o un servidor del trono celestial, se rebeló contra Dios. Dice la Biblia que se encontró en él maldad. ¿Y qué tipo de maldad fue la que se encontró en él, en este ser de luz? La Biblia dice que rebeldía, que en él se encontró rebelión y ambición, y al rebelarse contra Dios, él se opuso a la voluntad de Dios.
y la Biblia dice que Dios no pudo soportar eso, no podía, no tenía por qué soportarlo. Entonces una vez él se rebeló, Dios lo expulsó del cielo y le quitó todas las funciones que él tenía como emisario del trono o como servidor del reino de Dios, y lo expulsó para que él cumpla otro propósito, que es un propósito de maldad o un propósito engañoso. Entonces, Satanás se rebeló, y yo quiero que noten eso. El pecado principal o la maldad que se encontró en Satanás fue rebelión. ¿Alguno de ustedes ha sufrido de rebelión o de rebeldía? ¿Y ustedes saben qué significa la rebeldía? ¿O qué es ser rebelde? Una de las cosas con las cuales más lucha uno con los hijos o que uno lucha con las otras personas es la rebeldía. ¿Sí? Uno dice, es que esta persona es impuntual, todo eso es pasajero. Que sea impuntual, que no pague a tiempo, que no cumpla su palabra, eso todo es más llevadero. ¿Qué es lo más difícil lidiar? La rebeldía. Porque cuando una persona es rebelde se obstina de tal manera que así sea que lo golpeen o lo destruyan, dicen no me doblego. No sé si alguno de ustedes fue rebelde cuando niño o todavía sigue siendo rebelde. Pues las personas que han sido rebeldes y que han sufrido de rebeldía terriblemente, pues dice la Biblia que no se pueden doblegar con nada, ¿sí? Y que esas personas terminan sufriendo muchísimo por rebeldía porque se obstinan, se empecinan en su maldad y dicen, páseme lo que me pase, no importa, yo meto la cabeza por ahí. Yo hago mi voluntad, no importa las consecuencias, no importa cuánto dolor me cause o cuántas circunstancias traiga, eso es lo que yo voy a hacer. La Biblia dice que lo que se halló en Satanás fue rebelión. La primera rebelión fue en el cielo. Y Satanás se rebela, Dios lo echa del cielo. ¿Y qué vino a hacer Satanás en la tierra? No vino como mansa paloma. Vino como emisario de la muerte, la destrucción y el engaño. ¿Y a quién fue que primero logró engañar? En Génesis capítulo 3. A Eva y a Adán. Los engañó. Pero miren lo interesante, uno pensaría que el engaño es una cosa muy elaborada, muy compleja y que uno fácilmente lo puede detectar. Uno pensaría que algún engañador, pues como que uno desde lejos lo detecta y uno dice, allá viene un engañador, se está acercando. Pero no fue así como la serpiente se presentó a Eva. ¿Recuerdan cómo la engañó? Con comentarios, con ideas, con argumentos supremamente sutiles, casi imperceptibles, casi difíciles de identificar que fueran engaño, ¿sí? Dios le dice a Adán y Eva, no coman de este fruto porque está prohibido, el día que de él coman van a morir. ¿Pero qué le dijo la serpiente? Ese fruto es un fruto exquisito, ese fruto es un fruto que si ustedes lo comen les va a dar sabiduría. A ustedes no les dieron toda la información y de esa manera la serpiente los engañó. Pero ese engaño que Satanás ocasionó contra la primera pareja realmente fue un acto de rebeldía. Satanás lo que estaba mostrando es su gran rebelión contra Dios y su gran rebelión contra el diseño de Dios. Y cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue el pecado que ellos cometieron? Además de la desobediencia. Porque nosotros a veces decimos que el pecado fue desobedecer, pero ¿por qué ellos desobedecieron? La desobediencia fue el resultado. ¿Pero por qué desobedecieron? Porque ellos se rebelaron contra Dios. O sea, el problema a la luz fue la desobediencia, pero ¿cuál fue el problema interno en la conciencia, en el corazón de ellos? Que ellos dijeron, no le vamos a creer a Dios, sino que le vamos a creer a la serpiente. ¿Y cómo se llama ese pecado? Rebeldía, rebelión. Cuando yo digo, voy a poner en duda lo que Dios me dice y voy a pedir otro consejo, ese pecado se llama rebelión. Cuando yo digo, no me parece que lo que Dios diga sea verdad, no me parece que lo que yo aprendo en la iglesia sea verdad, yo voy a experimentar, eso no es inteligencia ni sagacidad, eso es rebeldía. Y eso justamente fue lo que hizo Satanás y por eso vienen estas consecuencias. La segunda parte del versículo dice que ese ángel que descendió del cielo venía con la llave del abismo. Venía con la llave del abismo. Nosotros ya miramos en el capítulo 9, versículo 2, dice, y abrió el pozo del abismo
y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. En el capítulo 9 desarrollamos esa narración, donde dice que un ángel descendió y traía la llave del pozo, ¿sí? Y nosotros dijimos que el único que tiene las llaves en toda la escritura es Jesucristo, que esas llaves nunca se le han cedido a nadie, nunca él ha prestado las llaves a alguien para que las utilice por un tiempo y luego las recupera, nunca ha dejado embolatadas las llaves como nos pasan a nosotros, que a nosotros se nos extravían, ¿sí? O a veces uno busca un día y no sabe dónde las encuentra, o que uno a veces se las entrega a alguien y después uno dice, ¿yo a quién le entregué las llaves? Eso no le pasa a Jesucristo. Él no sufre de amnesia, él no sufre de olvido, ni él delega nada de lo que es su función. Él nunca dice, esto es mío, pero le voy a dejar a otro que lo haga. Entonces, él siempre ha tenido las llaves. ¿Cómo lo sabemos? Primero, porque la Biblia lo dice una y otra vez, y lo hemos corroborado en el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan qué dice que Apocalipsis capítulo 1? El que tiene la llave del Hades y de la muerte. ¿Y a quién se refiere? A Jesucristo. El capítulo 1 de Apocalipsis describe a Jesucristo, y una de las maneras que usa Juan para describirlo es el que tiene la llave. Ahora, ¿qué representa tener la llave? Autoridad, ¿cierto? Autoridad, porque el que tiene la llave es el que decide a quién deja entrar o a quién no deja entrar, ¿sí? Cuando uno llega a un edificio, es muy común acá en esta ciudad que haya un portero, y ese portero se toma el derecho de dejarnos o no dejarnos entrar. A veces por razones justas o no, pero si él dice no, y uno no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Porque él es el que tiene la autoridad, el derecho, el permiso de decir lo dejo entrar o no. O las personas que viven hoy en día en condominios, en edificios, hay un citófono y uno toma la decisión de dejar entrar o no al visitante. Entonces, si uno no quiere dejarlo entrar, sencillamente dice, nadie entra. ¿Qué es lo que yo estoy ejerciendo ahí? Autoridad. Mi derecho a tener el control. ¿Sí? En este caso, el que tiene la llave tiene el control. Y la Biblia dice que Jesucristo tiene la llave. Que Jesucristo tiene la llave. Lo vimos anteriormente. Aquí en el capítulo 9 dice que descendió un ángel al sonido de la quinta trompeta y abrió el pozo del abismo. En el capítulo 1 dice que tenía las llaves del Hades y de la muerte. Y en el capítulo 9 dice que con la llave abrió el pozo del abismo. ¿Y recuerdan qué dijimos que era el pozo del abismo? ¿Recuerdan? Pues dijimos que era todas las entidades de maldad, todo lo que representa lo oscuro, lo tenebroso, porque dice que al abrir el pozo del abismo subió humo, que era un humo contaminante, que se oscureció el sol, que se oscureció el aire, y dice que del humo salieron langostas y les dio poder para que, como escorpiones, para que dañasen. ¿Se acuerdan del capítulo 9? Y dañaban la hierba y toda cosa verde, pero que Dios les dijo que no dañasen, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello, y les fue dado que matasen, les fue dado que atormentasen, y les fue dado que hirieran. O sea, ¿de quién está hablando? ¿Qué es lo que hay en el pozo del abismo, en lo más profundo de la maldad del hombre y de la tierra? ¿Qué es lo único que puede subir? ¿Recuerdan que ya lo estudiamos o olvidar? Maldad, engaño, destrucción. Pero ¿quién fue el que abrió el pozo para mostrarnos todo lo que hay en lo más abajo, en esa cantera de maldad? Dios mismo. Dios mismo abre el pozo para mostrarnos, a ilustrarnos y decirnos, mire, eso es lo que hay allá. ¿Les parece bueno o no? Ahora, cuando Dios nos abre ese pozo del capítulo 9 y nos dice que es un pozo oscuro, contaminante, peligroso, mortal, que lo único que sale de ahí son escorpiones, langostas, demonios, y que lo único que hacen esas alimañas son herir, destruir, atormentar, matar. ¿Uno qué dice? ¿Quiere estar usted allá? Dice, no, yo no quiero estar allá, yo quiero correr, eso es un peligro, ¿sí? Como cuando uno va por un lugar tan peligroso en la ciudad o por una calle oscura, uno dice, no, yo quiero salir corriendo de acá porque mi vida está en peligro. Aquí estamos en un lugar seguro, un lugar limpio, tranquilo. Pero si estuviéramos en un lugar inseguro, ¿qué haríamos? Naturalmente tendríamos que correr a buscar seguridad, porque el ser humano necesita sentirse seguro, sentirse cómodo. La oscuridad nos da inseguridad, las zonas solitarias, donde hay personas que nos infunden miedo, nosotros decimos, yo no quiero estar acá, esto es peligroso.
La Biblia lo que nos dice en el capítulo 9 es que en ese pozo, ahí es donde se alimenta o se cocina toda la maldad. ¿Sí? ¿Y quién es el representante de esa maldad que se cocina en esa cantera, en ese abismo? ¿Quién es el que lidera el engaño, la maldad, la perversión? Ahora es interesante porque el capítulo dice que tienen aspecto de langostas, pero a la vez parecen como escorpiones, pero también parecen caballos y que además tienen como cabello de mujer. O sea, describe toda la confusión de maldad, ¿sí? Que ni siquiera hay manera de nosotros representar, ¿sí? Hay maldad a través de las armas, hay maldad a través de los gobiernos, hay maldad a través del engaño, hay maldad a través de las relaciones, hay maldad a través de la autoridad. Lo cierto del caso es que de ese abismo sale toda la maldad, es la fuente, es el origen. Luego dice que tenían colas como de escorpiones y tenían también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres, y dice que tienen por rey, versículo 11, por favor, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, es decir, el destructor. El destructor. Ya lo vimos en el capítulo 9 muy ampliamente, que Dios dice que hay una sentencia para esas entidades de maldad y que ese lugar es el hoyo, ¿sí? O el pozo, o el hueco, o el abismo, y que allá es donde se cocina simbólicamente toda la maldad. Ustedes sabemos que eso es una metáfora. Ahí no está diciendo que la maldad está en un hoyo, porque la maldad no es una cosa que camina, la maldad es unas acciones que funcionan en el corazón del hombre rebelde. Pero lo que está diciendo es simbólicamente es que mientras nosotros estamos en un santuario, mientras nosotros disfrutamos de la paz y el bienestar del tabernáculo de Dios y de la casa de Dios, la maldad ¿qué hace? ¿Dónde opera? En lo más oscuro, en la caverna, en lo más peligroso, en lo más confuso, donde el que cae en ese hoyo, ¿quién lo saca? Si usted se cae acá en el santuario es fácil levantarse, pero si usted se cae en un pozo profundo, lo más seguro es que usted muere ahí, porque no hay quien lo saque. Ahora, dice aquí que esas entidades de maldad, que ya lo vimos en el capítulo 19, que son lideradas por la bestia y lideradas por el falso profeta y los reyes de la tierra, en términos políticos y religiosos, tienen un rey, o tienen un líder, o tienen un capitán. ¿Y cómo se llama ese capitán? Parece como una película de terror, ¿cierto? El destructor. ¿Sí? Así lo llama la Biblia, el destructor, es decir, Abadón o Apolión. El destructor es el que lidera todas esas entidades de maldad. Hermanos, la Biblia ya nos describió. ¿Quién abrió el pozo para mostrarnos lo que hay allá? Dios. Es decir, estamos advertidos y nuestros hijos y nuestros jóvenes deben saber que ya Dios nos da indicaciones claras de qué es lo que hay allá. O sea, si usted sale de la iglesia y se aparta de Dios y se va al mundo, ¿qué es lo que va a encontrar en el mundo? Un pozo profundo del que no va a poder salir, al menos que Dios en su infinita bondad lo saque. Pero si usted estando acá se va, lo más probable es que no va a tener salida. Y lo más probable es que ese es un pozo tan profundo que usted cada vez se va a sumergir. Y mientras intente salir se va a hundir más. ¿Qué hay allá en ese pozo? Engaño, traición, maldad, ambición, muerte, heridas, tormento. Y usted no va a poder salir. ¿Se acuerdan lo que le pasó al hijo pródigo cuando él dijo que quería vivir un poquito, darse una vueltica? Y fue y se dio una vueltica. Lo que la Biblia nos está diciendo es que ya Dios nos mostró que hay un pozo y que esa llave la tiene el Señor, pero ese pozo quedó abierto para mostrarnos lo que hay allí y que el que gobierna ese pozo es el ángel del abismo. Ahora, ¿quién es el ángel del abismo? Dice que es el destructor en Apocalipsis 9. Pero ese destructor, ¿cómo se llamó en Génesis 3? La serpiente. La serpiente. Y en otros lugares, en Ezequiel y en Isaías, dice que es un ángel. ¿Sí me hago entender? Era un ángel de luz, se rebeló contra Dios, fue echado del cielo, y ahora, ¿dónde es que él reina? En el abismo, el rey del abismo, ¿sí?
Es un demonio miserable que se rebeló contra Dios y está pagando su sentencia en el abismo. Y él, mientras paga su sentencia, aprovecha para engañar a todos los que él más pueda. Y en el capítulo 9 de Apocalipsis dice que puede engañar a todos los que no tengan el sello del Cordero. Es decir, a todos los impíos los embolata, los enreda, los engaña con argucias, con argumentos y los envuelve en su maldad de tal manera que terminan siendo sus seguidores. Lo vimos en el capítulo 19. Entonces, cuando dice acá que viene este ángel del cielo con la llave del abismo, ¿qué es lo que nos está indicando? Es básicamente una segunda oportunidad que vamos a ver al Señor llegando a este lugar con la llave. ¿Para qué vino primero? Para abrir. ¿Abrir y qué? Mostrarnos todo lo que hay y permitirle a Satanás que opere con entidades de maldad, con gobiernos corruptos, con entidades religiosas corruptas y blasfemas, y engaña a todos los que no van a ser salvos. Y los engaña, porque ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Pero en esta oportunidad no viene para eso. En el capítulo 20 no viene para abrir, ya está abierto el pozo. Viene para cerrar. Recuerden que es la única función que tiene una llave, ¿cierto? Abre y cierra. Si ya se abrió y vamos a volver a usar la llave, pues la función siguiente es cerrar. Ya está abierto, capítulo 9. Toda la historia de la humanidad, Satanás ha operado con engaño, ha causado muerte, destrucción, ha embolatado a muchos. Ahora el Señor desciende para juzgar y la manera como Él va a juzgar es con la llave del abismo para cerrar. ¿Sí? Entonces notemos eso. Si va a cerrar, ¿qué significa? Pues que va a restablecer el orden, que va a restablecer la paz y la armonía y que va a establecer toda justicia contra Satanás. En el capítulo 19 vimos que ya se juzgó a la bestia, fue lanzada al lago de fuego, que ya se lanzó al falso profeta también allá y a todos los seguidores. Ahora que faltaba el líder, ¿sí? Faltaba la cabeza mayor, el representante principal, que es la serpiente antigua o el destructor, y ahora él viene a ser ejecutado aquí en el capítulo 20. Viene del cielo un ángel con la llave del abismo. Yo no sé ustedes qué sienten cuando leen este texto, pero este capítulo es muy esperanzador para nosotros. Porque el Señor está presente en las realidades de la iglesia y desciende para tomar control absoluto de todas las cosas, de tal manera que nosotros tenemos seguridad y garantía. No estamos a la deriva. No somos como los que piensan que Dios creó y abandonó. Nosotros creemos que Dios está presente en toda la historia de la iglesia y la vida nuestra, de tal manera que Él está tomando cuidado de todo e interviniendo activamente. Cuando dice que desciende del cielo, pues no desciende sino para tomar control de un líder que ha sido rebelde desde el principio y que ha estado suelto. ¿Y por qué estuvo suelto? Porque Dios así lo quiso. Porque la Biblia dice que Dios los dejó en pasiones y acciones engañosas para que viendo no vean y oyendo no oigan. Al contrario, ¿no? Dios los entregó a pasiones vergonzosas y los dejó a su libre arbitrio. Pero ahora es el momento de venir y cerrar. No va a permitir Dios que sigan esas injusticias. Y eso me parece muy interesante, porque nos muestra que Dios es justo, que Dios es longánimo, pero que tiene el control absoluto. Él no ha perdido el control, Él no ha perdido la llave, Él la tiene en su poder. Si no ha cerrado es porque no es el momento. Si no ha cerrado es porque todavía hay oportunidad. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Dios ha dejado a Satanás libre para que actúe? Ese es su propósito, ¿cierto? Ese es su propósito. Segundo, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No somos autómatas. Y como no somos autómatas, tenemos que tomar decisiones libres y responsables guiados por Dios. De tal manera que si usted quiere seguir a Satanás, pues Dios no lo empuja a que lo siga. Pero si usted quiere seguir a Jesucristo, tampoco Dios nos obliga para que lo sigamos. Nos da fe, nos trae con gracia, nos sostiene con lazos de amor, pero nos da libertad para que nosotros vivamos la vida cristiana con gozo y con seguridad. Entonces Satanás ha obrado desde el comienzo de la historia con maldad. Isaías 22:22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Esa llave representa autoridad y gobierno.
Recuerden que en la historia del pueblo de Israel, quien tenía la llave era el rey. Y la llave la tenía la monarquía davídica, es decir, todo el linaje de reyes que llegó hasta Jesucristo. Dice, ellos tienen la llave y cuando ellos abren, nadie cierra. Y cuando ellos cierran, nadie abre. Eso representa el gobierno de Jesucristo, el reinado. Es decir, la llave en la Biblia no solo representa autoridad, sino que representa reino. El que reina es el que tiene el control, el que tiene el llavero, ¿sí? O el que tiene las llaves. Sobre su hombro representa a Jesucristo, porque Jesucristo es el que cumple todas las promesas de la monarquía davídica. En 1 Crónicas 9:27 dice, estos moraban alrededor de la casa de Dios, quienes tenían el cargo de cuidarla y de abrirla todas las mañanas. Los que tenían las llaves estaban en la casa de Dios. Y Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que cierra y ninguno abre. Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Filadelfia. Y en Apocalipsis 1:18, el texto que mencioné hace un rato, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Muy bien, entonces, ¿quién tiene las llaves? Jesucristo. Las llaves representan autoridad y reinado. Es decir, la mención a las llaves aquí o a la llave representa que Dios es rey y establece su reino. Y la manera como Él establece su reino es juzgando a Satanás. En la medida en que Satanás es juzgado, el reino de Dios se hace pleno. Recuerden que ya estamos en el reino, pero estamos en el ya, pero todavía no. Estamos en las arras del reino. ¿Cuándo ese reino será pleno? Cuando Jesucristo venga, los creyentes sean glorificados, se participe de las bodas del Cordero, pero un evento más que es muy importante para el reino, Satanás sea totalmente juzgado. Y ese juicio se da en el capítulo 20. Ahí será la plenitud del reino. Entonces, vi a un ángel que descendía del cielo, maravilloso espectáculo, pero ese ángel no viene con las manos libres, ese ángel viene con la llave del abismo. Él no es el que está en el abismo, el que está en el abismo es el destructor. Pero ¿quién es el que tiene las llaves del abismo? Jesucristo, tiene el control del mal, del bien, el que puede ejecutar a Satanás. Dice, y una gran cadena en la mano. Esa parte final es interesante. ¿Para qué se usa una cadena? ¿Cierto? Una cadena es un elemento de hierro, de bronce o de un metal pesado. Si no hay cadenas de cabuya o de nylon o de fibra, si una cadena es algo fuerte para asegurar o para ejercer mucha fuerza o para encadenar. Dice, viene con una gran cadena, no es una cadena sencilla. Juan la vio, posiblemente una cadena gruesa, enorme, de unos eslabones muy fuertes, de un material muy sólido, el que Juan vio, y lo describe acá, dice una gran cadena en la mano. ¿Recuerden qué tenía en la boca este ángel? La espada. Él tenía en la boca una espada de doble filo, una espada aguda que dijimos que es la palabra de Dios, o su voluntad revelada, o los dichos de Dios. Pero la espada normalmente los soldados la debían tener en la mano. Pero Jesús no la trae en la mano, la trae en la boca. La espada del Espíritu, la espada de la palabra. Pero no viene con las manos libres. ¿Qué tiene en sus manos? La llave y la cadena. Nunca lo habíamos visto así. Es la primera vez en toda la historia de la Biblia, en toda la historia de la redención, que Jesús o este ángel mensajero desciende con una cadena en la mano. ¿Qué les anticipa a ustedes esa mención? No sé si alguno de ustedes tiene un recuerdo cuando veía a su papá o a su mamá brava y venía con un elemento así, batiéndolo. ¿Sí? ¿Usted qué decía? ¿Qué pensaba? ¿A qué viene? ¿Sí? Cuando veíamos que se acercaba así raudo y veloz, pero venía con un elemento así, meciéndolo o enrollándolo, uno que decía, ¿qué viene? Pues no viene a darme un premio, no viene a felicitarme, no viene a abrazarme, no viene a traerme unas onces, no viene a invitarme a un helado. ¿A qué viene? Si viene mi papá o mi mamá con ese elemento, yo comienzo a temblar, o a correr, o a gritar, porque sé que no viene
en una función de tranquilidad, de paz o de amor, sino que viene en una función de justicia, o de poner orden, o de traer castigo. Y esto es importante, hermanos queridos, porque las menciones en la Biblia tienen una utilidad simbólica y una utilidad doctrinal también. ¿Con qué viene este ángel? ¿Qué trae en la mano? ¿Qué esperaríamos que trajera? Si nosotros pensamos en un Dios de amor, ¿qué esperaríamos que trajera? Que viniera pues con regalos o con los brazos abiertos para abrazarnos, y nos diría, ahí viene mi Dios de amor. Pero Él no viene ahí en esa función, viene como un Dios justo que viene a traer orden, especialmente en este caso, contra Satanás, que es el destructor. Si Satanás ha destruido por 6.000 años de historia, ¿cómo creen que debe venir el juez que va a juzgarlo? O sea, con toda la fuerza y el poder y la autoridad, de tal manera que no tenga escapatoria este ser y que lo pueda juzgar con plenitud. Y la Biblia dice que la única manera para juzgarlo aquí es con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Me llama mucho la atención que el capítulo introduzca así, y va a hablar de lo que más adelante nos va a decir el milenio. Es decir, el milenio en la Biblia describe la justicia de Dios. El milenio en la Biblia describe la severidad de la soberanía de Dios contra Satanás. Es decir, la descripción del milenio lo que más muestra es que Satanás será juzgado. No que viviremos en paz y comeremos perdices, sino que Satanás será juzgado severamente, porque Dios desde el cielo se toma el tiempo, la molestia de descender con la llave del abismo para encarcelarlo y con una cadena enorme para encadenarlo. Ahora, aquí está hablando en términos simbólicos, porque el abismo no tiene llave, no tiene puerta, y Satanás no puede ser encadenado porque es un espíritu. ¿Recuerdan? Es un espíritu, entonces no puede ser puesto entre rejas o en una prisión o en una celda. Es un símbolo para decir que lo que le viene a Satanás a partir de ahora es juicio, ¿cierto? Va a ser apresado o va a ser encerrado o va a ser limitado para que él no pueda seguir haciendo lo que ha hecho. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Satanás? ¿Qué va a decir el versículo siguiente y el tercero? Para que no engañase más a las naciones. Entonces, ¿cuál ha sido la función que Satanás ha cumplido constantemente, fielmente, durante 6.000 años? En el cielo se reveló, y aquí en la tierra, ¿qué hace? Engaña. Bonito, ¿no? En el cielo se revela, como no puedes mantener allá porque es expulsado, entonces aquí viene con una única misión y es engañar. ¿Y a quién engaña? ¿De vez en cuando a alguien? ¿Por ahí ocasionalmente se acuerda que esa es su función? ¿De vez en cuando busca el libreto y engaña a alguien desapercibido? No, la Biblia dice que engaña a las naciones enteras, constantemente. Los pueblos, las multitudes, los reyes, los gobernantes los engaña. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si vivimos en una era ilustrada, entendimiento, la mayoría de los jóvenes son alfabetizados, son universitarios, imposible que los engañe. Pero ya vimos en el capítulo 17 y 18 que los engaña con ideologías, que los engaña con tendencias, que los engaña con posiciones políticas, que los engaña con posiciones económicas, que los engaña diciendo que van a tener poder, fama y autoridad y lo único que les da es destrucción. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Satanás a lo largo de la historia? ¿Cuál es su única misión aquí en la tierra? Ahora yo les pregunto, ¿será que Satanás se duerme y se le olvida su tarea? Él no descansa buscando engañar a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a los hombres, a toda persona que pueda, él lo engaña. Dice la Biblia que si fuese posible, engañaría a uno de los escogidos. Es decir, casi como que él se saborea en lograr engañar a los escogidos. Dice, pero la Biblia no es posible. Pero si fuese posible, él lo lograría. Porque tiene todo el valor, tiene toda la actitud y tiene toda la fortaleza para engañar a todos los que él más pueda. Pero les llegó el momento, porque cuando desciende este ángel, viene con una gran cadena, y esa cadena no es contra los creyentes, esa cadena es contra Satanás, contra el destructor. Viene para ejecutar soberanía. Lucas capítulo 8, 31, es un versículo bien interesante que yo no sé si ustedes lo recuerdan,
pero si no lo recuerdan, lo vamos a recordar en esta mañana. Lucas 8:31, hablando de la liberación del endemoniado gadareno, que estos demonios o esta legión, Dios le da permiso de que vayan y posean a los cerdos, ¿recuerda? Y esos cerdos se lanzaron por el abismo. Dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Quiénes le rogaban a Jesús? Los demonios. ¿Qué le rogaban a Jesús? Mire, mándenos a cualquier otro lugar. Si quiere, mándenos a la iglesia. A ver a quién podemos engañar. Pero por Dios no nos mande al abismo. ¿Por qué ellos tienen tanto temor de ir al abismo? Miren lo interesante ese texto. Porque ellos son conscientes que ese es su destino final. Ellos son conscientes que ese es el lugar que les pertenece. Ellos no les pertenece ningún trono ni ningún palacio. A ellos el único lugar que les pertenece es el muladar, es el abismo, porque es ahí donde ellos operan. En ese versículo dice que ellos le rogaban a Jesús. Imagínense ustedes unos demonios rogándole a Jesús. Y el ruego es, no nos mandes al abismo. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Pues los mando a unos cerdos. ¿Y los cerdos para dónde se fueron? Al abismo. Porque ese es el lugar que les pertenece. O sea, es muy interesante eso. Porque la Biblia nos está diciendo acá es que cuando el ángel desciende con la llave del abismo, ¿quiénes tienen que temblar? Satanás y los demonios. Satanás y todos los seguidores deben temblar, porque si viene Jesús con la llave del abismo para cerrarlo y viene con una gran cadena, así como a los hijos cuando ven los padres que van bravos a castigarlos, tienen que temblar y salir corriendo porque no tienen otra oportunidad. No hay medio de salvarse. Viene a la tierra el juicio que ellos no quieren y que ellos han evadido por tanto tiempo y que no ha sido el momento. Pero llega sobre ellos y el Señor lo va a ejecutar. Así que este es el preámbulo del capítulo 20 y es un preámbulo que nos muestra poder y autoridad. Recuerden que es contrario a como Jesucristo vino a la tierra en la primera oportunidad. ¿Se acuerdan cómo vino? Como siervo, como un niño indefenso, después como un hombre común y corriente que se dejó llevar a la cruz sin defenderse. Pero en la segunda venida dice que viene en caballo blanco, con su muslo registrado su nombre, su título, Rey de Reyes y Señor de Señores, y también en su frente el Verbo de Dios, de su boca una espada aguda y en su mano una llave y una cadena para condenar o para juzgar o para esclavizar a Satanás y todas las entidades de maldad. Queridos hermanos, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga y juzgue. Mientras tanto, que el Señor nos ayude a estar firmes en su obra y mantenernos seguros en su iglesia sin desviarnos, porque aquellos que se desvían caen al abismo. Recuerden lo que dice el Salmo 73, por poco mis pies se resbalan. Y si uno se resbala, ¿dónde cae? Al abismo. El salmista dice eso, por poco mis pies se resbalan, estuve al borde del abismo. Y el Salmo dice, aunque esté en el lodo cenagoso, ¿qué hace el Señor? De allí me saca, de allí me levanta. Entonces, hermanos queridos, no busquemos lo que no se nos ha perdido. Ya Dios nos sacó del abismo, ya nos perdonó, nos tiene en su iglesia. El único que tiene que permanecer en el abismo es Satanás y todos sus seguidores que se deleitan en la maldad. Nosotros somos hijos de luz y caminamos en la luz. Pero no estamos solos. Tenemos al Señor que nos cuida y el Señor que viene por su iglesia, no solamente a llevarnos a su presencia, sino a juzgar a Satanás. Satanás tiene que ser juzgado, porque Satanás se rebeló contra Dios y Dios tiene que juzgar toda rebelión. Y recuerden que nosotros que somos rebeldes también tenemos que ser juzgados. ¿Sí? Cuando a veces no somos corregidos en casa por nuestra rebelión, Dios de otra manera nos tiene que corregir. Pero alguien Dios usa para corregirnos cuando somos rebeldes. Si no son los padres, será en el trabajo, en el colegio, en la universidad o en el vecindario, pero alguien nos tiene que corregir porque la rebeldía necesita ser corregida porque es un pecado gravísimo frente a Dios que nos obstina y que nos lleva a apartarnos de Él. Del cielo a la tierra viene este mensaje para decirnos que Dios es justo y que Dios está en el control absoluto de toda su creación. No hay nada por qué temer, querida iglesia. Aunque Satanás siga actuando, porque no ignoramos sus maquinaciones, él ya está bajo sentencia, él está en la mira, ¿sí? Y ya nosotros estamos advertidos de que Dios viene a juzgarlo. Puede que sea hoy o mañana o pasado mañana, no sabemos cuándo,
Pero el día que el Señor venga, Satanás no queda impune, porque ha causado gran mal, primero contra Dios, segundo con las instituciones de Dios y también contra la iglesia a quererla destruir. Pero nosotros estamos a salvo. Que el Señor nos ayude. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, te damos gracias porque hoy nos recuerdas nuevamente que tú tienes poder y autoridad sobre toda la creación, que nada se escapa de tu cuidado y de tu justicia, que así como nos cuidas a nosotros con detalles tan precisos y tan específicos, que también vengarás a todos aquellos que se han levantado contra tu pueblo, la bestia, el falso profeta, los reyes de la tierra y todos los seguidores que son un séquito grande de maldad. Pero también Satanás será juzgado, esa serpiente antigua, ese destructor, ese engañador que no descansa, tiene que ser juzgado y será juzgado con severidad, con la autoridad que viene del cielo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores que implacablemente aplicará toda la justicia y la sentencia que viene contra este ser que fue creado para la gloria tuya, pero decidió rebelarse y tiene que recibir las consecuencias de su desvarío. Señor, gracias, porque Satanás un día engañó a la mujer, hoy todos somos pecadores por esa herencia pecaminosa que fue imputada, pero un día Satanás será juzgado, no muy pronto, y eso nos da un gran alivio, eso nos muestra que tú eres justo, eso nos muestra que tu palabra es veraz, eso nos muestra que hay esperanza y que hay seguridad para tu pueblo, que tú nunca nos has dejado convivir en medio del mal, que tú nunca nos has puesto en la boca del león para que nos destruya, que tú por el contrario siempre nos has guardado, nos has guiado por paso seguro y nos has llevado por la senda de la vida. Te damos gracias, Señor, porque tu iglesia, tu pueblo y cada creyente de manera individual siempre está a salvo, porque moramos bajo la sombra del Omnipotente y porque tú siempre velas por nosotros. Aunque haya maldad en nuestro corazón, aunque haya maldad alrededor, aunque Satanás siga operando en las conciencias del mundo y en los gobiernos del mundo, tú estás a favor de tu pueblo y tú nos defiendes y nos guardas. Y eso es una garantía preciosa para seguir adelante y que nos llena de gozo y gratitud. Ayúdanos a vivir para ti. Líbranos de deslizarnos, Señor. Líbranos de querer ir al abismo y danos esperanza a través del Evangelio en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los guarde, querida iglesia.